Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de nuestro LATAM FinTech Market. Ayer estuvimos desarrollando todo el track de inclusión financiera. El día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en el tema de talento FinTech con diferentes exponentes de la industria. Quiero, antes de comenzar, agradecerle nuevamente a los patrocinadores de nuestro evento, a todas las personas que asisten puntualmente a esta conferencia y a todos los que van a estar el día de hoy, tanto en la muestra comercial como en el espacio de networking, en el espacio de trivia. Los invitamos a que disfruten de todos esos espacios que diseñamos para ustedes. Para comenzar y no quitarle tiempo a nuestro primer conferencista, quiero presentarles a David Burke. Él es autor, asesor y comentarista de servicios financieros digitales, director de 15MB, espero decirlo bien, su compañía de asesoría. Es el embajador global de la consultoría de transacciones electrónicas seguras. Él es un líder de pensamiento reconocido internacionalmente en identidad digital y dinero digital. Ha asesorado innumerables bancos en todo el proceso de transformación digital y tenemos hoy el honor de contar con su participación. Vamos a estar hablando hoy sobre Open Finance para la inclusión financiera. Sé que esto hace parte del track de ayer, pero realmente no podíamos dejar pasar esta oportunidad en la que él estuviera con nosotros y pues lo pasamos para el día de hoy. Sin embargo, después de esta conferencia tan interesante, vamos a estar con FinTech Aviv, vamos a estar en un panel supremamente interesante con elempleo.com, con la Cámara Paraguaya de FinTech, bueno, con diferentes exponentes también, Ere Science del Centro de Tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, hablando sobre talento. Entonces, nada, simplemente, David, quiero darte la bienvenida a este espacio y nuevamente agradecerte mucho por haber aceptado ser parte de este evento. Es para nosotros un honor tenerte aquí y el micrófono es completamente tuyo. Gracias por esa amable introducción, Daniela. Es un honor estar aquí y hablar con ustedes y espero mostrarles en los siguientes minutos. Quiero hablar un poco sobre inclusión y tratar de entender los problemas alrededor de la inclusión y tal vez hablar sobre las lecciones prácticas que hemos aprendido en la banca en el Reino Unido y cómo podemos aplicar todo esto. Voy a subir mi primera diapositiva. Espero que todos vean mi pantalla. Y comenzamos. Entonces, primero, este soy yo, no, esto lo pueden leer después, no tengo que darles de mí. He escrito unos libros sobre los servicios financieros digitales y pueden ver en los títulos el punto de identidad en servicios financieros. Es algo que ha sido central en la manera en que pienso. La inclusión en mi mente tiene mucho que ver con la identidad y con la autenticación, tanto como tiene que ver con dinero hasta cierto punto. Y esto es algo a lo que vamos a regresar alrededor de la presentación. Y solo quiero mostrarles, y he pensado esto en mucho tiempo, pero he pensado en estas cosas por mucho tiempo. La narrativa que quiero exponerles es que
como una solución al problema de inclusión. La idea de un slogan muy sencillo de banquear a los no banqueables. Esa no es la manera correcta de pensar sobre este problema. El problema no es que la gente no sea banqueable y la solución no es que tengan cuentas bancarias. Déjenme aclarar esto desde el principio. La solución involucra a los bancos, pero es más complejo que eso. Yo vengo de este mundo de la banca abierta y quiero hablarles de la narrativa para la siguiente generación de la evolución de los servicios bancarios, que se trata sobre lo que la gente habla de salud bancaria. No es entregar servicios individuales a los consumidores, sino entregar salud financiera a los consumidores para mejorar sus vidas. Entonces, este es mi gran panorama. ¿Qué queremos? ¿Queremos banca? No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es la salud bancaria de la gente. Los bancos no son la solución en sí mismos. Y lo que queremos hacer es que queremos que la gente esté marginalizada y excluida del sistema y queremos que lleguen a una posición donde tengan salud financiera y acceso a los servicios necesarios para que tengan salud financiera. Y ese es mi gran panorama, ya que hay varios artículos que he escrito al respecto. Entonces, comencemos la conversación y la primera parte de la conversación, que tiene tres partes, obviamente. Entonces, comencemos la conversación hablando del problema del acceso a los servicios. Y ese es el problema del que estaban hablando ayer. Y espero mostrarles, yo tengo una estructura particular que saqué y quiero mostrarles la estructura, a ver si tiene sentido para ustedes. Entonces, todos sabemos el problema esencial y sabemos que la mayoría de la gente tiene teléfonos y tiene teléfonos inteligentes y la mayoría de la gente no tiene cuentas bancarias. Creo que de eso hablaron mucho ayer, entonces no tenemos que ahondar en ello. Pero sí diría que Internet, cuando la gente habla de el ambiente móvil primero y del ambiente, esto es un ambiente totalmente móvil. Entonces, la mayoría de la gente en Internet usa un teléfono inteligente y los servicios de teléfonos inteligentes son sinónimos con los servicios de Internet. Entonces, si vamos a tener salud financiera, tiene que ser a través de este canal y pasaron mucho tiempo hablando de ello, no tenemos que ahondar. Si vemos alrededor del mundo para ver qué países tienen la población menos, que usa menos bancos en el mundo, Latinoamérica no está arriba en la lista, pero sí es claro que tener una población que no está usando bancos es una gran barrera para la salud financiera e incluso tenemos que hablar de los componentes y cuando vemos esta lista, lo primero que pensamos es si esta gente tuviera cuentas bancarias, podríamos darle salud financiera, pero eso no parece ser el caso. Incluso en un país como el Reino Unido, donde una gran parte de la población no usa bancos. Y en el Reino Unido tenemos lo que se llama una cuenta bancaria básica. Los bancos tienen que utilizar estas cuentas bancarias sencillas para que es simplemente una cuenta bancaria con una tarjeta de débito, pero aún tenemos 1 millón de adultos que están fuera del sistema en el Reino Unido. Y eso es porque no hay tantos bancos. Tenemos un déficit de bancos, tenemos Challenger, Neobank y muchos bancos. Y la razón por la que esta gente no tiene cuentas bancarias no es tan sencillo como que no hay bancos. Entonces, no es eso. Entonces, tiene que suceder algo más detrás de esto. Hay algo más que sucede. Entonces, esto es la primera estructura clave. Aquí quiero pasar un tiempo hablando de esto. Cuando yo estaba observando el problema, estaba incómodo con los que están bancarizados y los que no están bancarizados. Entonces, tenemos dos maneras de ver las cosas. La manera en blanco y negro, pero no es lo suficientemente rico para entender el panorama, para entender qué es lo que sucede en realidad.
y no puedo fingir, yo era, era consultor por muchos años y cuando la directiva bancaria de Europa empezó a verlo en diferentes matrices. Yo estoy hablando que no hay una directriz bancaria europea. Hay muchas formas de ver esto. Entonces, si nosotros distinguimos entre la gente que quiere una cuenta y la gente que no la quiere, y luego vemos a la gente que puede tener una cuenta y los que no pueden tener una cuenta, entonces nos da 4 grupos distintos en la población. Entonces, tenemos las personas que están cómodas, la gente que quiere una cuenta bancaria y la pueden tener. Si yo puedo tener tantas cuentas bancarias como quiera, yo quiero ir a cualquier banco, abro una cuenta, tengo una identificación, tengo un pasaporte, tengo una historia crediticia y puedo tener tantas cuentas bancarias como yo quiera. Entonces yo estoy bancarizado. Entonces, en un caso sencillo, tenemos a gente que quiere una cuenta bancaria, pero no la puede tener. ¿Por qué no la pueden tener? Entonces, de nuevo, si vemos la situación, tal vez, digamos, tal vez que hay una tercera, pero un tercio de estas personas no puede tener una cuenta porque no tienen la documentación de identidad correcta. En muchos países ese número es muchísimo más alto. La gente no tiene los papeles, los documentos de identificación. En muchas partes del mundo, la gente no tiene el alfabetismo básico y no pueden entender las formas que tienen que llenar, no pueden entender las reglas, aún si tienen un teléfono inteligente, no tienen la sofisticación necesaria para hacerlo. Y a veces no tienen acceso, no viven cerca de algún banco, no tienen acceso en línea. Y hay muchísimas razones porque la gente quiere una cuenta bancaria, pero no puede tenerla. Yo sugeriría que la razón dominante, y me da curiosidad saber qué piensan ustedes en diferentes mercados latinos, eso tiene que ver con la documentación formal de identidad, pero esa gente no está bancarizada. Pero entonces también hay muchas personas que tienen una cuenta bancaria, pero no quieren. Gente que encuentra que una cuenta bancaria es costosa, es inconveniente, la cuenta bancaria no provee los servicios que ellos necesitan, tienen que tener una cuenta bancaria porque los obligan por su empleador o el gobierno para los fondos públicos. Y en muchos países esto se manifiesta en sí mismo en un fenómeno muy conocido, es que la gente está obligada a tener una cuenta bancaria y cuando les llega su salario al final del mes van al banco, sacan todo el dinero, retiran todo y no vuelven a usar el banco para nada más. Y las cuentas bancarias son costosas, son cosas costosas de proveer, están regulados, están monetizados y hay cumplimiento y hay servicios de clientes y hay estándares. Las cuentas bancarias son cosas costosas, entonces proveer cuentas bancarias a la gente que no las quiere, pero los obligan a tenerlas, no es una manera sostenible de verlo a largo plazo. Hay gente que tiene cuentas bancarias, pero no las quieren. Estarían muchos más felices con un mecanismo sencillo para que les paguen y pagar. La economía inglesa, la economista inglesa dijo, lo dijo muy bien cuando hablaba de sistemas financieros. Él decía, si el mercado de valores se cierra por unos días, como pasó en New York después del 11 de septiembre, si eso se cierra por varios días, si uno no puede emitir sus bonos por varios días, si uno no puede vender y comprar productos, esto es difícil, pero si se cae el sistema de pagos por unos minutos solamente, eso es un problema nacional. El sistema de pagos es la única parte importante. Si pudiéramos llegar a esas personas, entonces tenemos que llegar a ellos a través del pago, eso es lo importante. Y en Swift él escribió, escribió un libro que decía, la mayoría de la gente alrededor del mundo lo que quieren no es una cuenta bancaria, sino una cuenta de pagos, donde la gente quiere una forma sencilla de pagar y que les paguen. Y ese es el primer paso.
Entonces, la gente que están o, o que no tienen un banco completamente es porque lo quieren y no lo quieren. Y esto lo podemos llamar, tal vez no debamos decirles no bancarizados, sino tal vez le podemos decir los antibancos que no quieren ser parte formar parte de esa parte de la sociedad. Y esa gente tiene que tener dinero, tiene que pagarles y ser pagados. El hecho de que no les gusta el sistema no significa que no tienen problemas, sino tienen los medios financieros. Entonces esto hay que dividirlo. Dentro de esa división, las cosas no son tan sencillas como parecen a primera vista. Por ejemplo, yo soy una persona bancarizada. Yo tengo cuentas bancarias, tengo personales, tengo de nómina, tengo de compañía. Las únicas transacciones financieras que yo hice hoy era utilizando lo que se llamaba una transferencia en Wise, que no es un banco. Y esto es cuando me paga un cliente en un país y es mover. Yo soy una persona totalmente bancarizada y sin embargo estoy usando servicios que están proveídos por no bancos o neobancos, porque mi banco no provee estos servicios. Entonces busco otros servicios. Y aún la gente que está bancarizada no utiliza bancos para todos sus servicios financieros, obviamente. Y la gente que no tiene un banco total, hay una proporción pequeña que hacen esas actividades, están fuera de los bancos, como es el caso de la gente que no está bancarizada y los que están medio bancarizados, pongamos así, la gente que está servida por el sistema financiero actual y hay gente que está mal servidos por los sistemas financieros existentes. Entonces, en vez de decir bancarizados y no bancarizados, ellos son quiero sacar el banco de ahí porque no son el problema, sino y no son. Entonces, lo que tenemos que hacer es servir a aquellos que no están servidos. La inclusión es un problema más general. No es cómo bancarizamos a los no bancarizados, sino cómo servimos a aquellos que no están bien servidos. Y esas cifras son muy grandes. Entonces, no sé cuáles son las cifras para Colombia, pero aquí están las cifras para Estados Unidos. Aquí tenemos, esto es de Charlotte Principato Morning Consult, que nos dio esas cifras. Y hay un grupo pequeño de personas que son antibancos en el sistema y tenemos 3%. Hay un gran número, el 7% de personas que no están bancarizadas. Y hay una gran proporción de personas que están medio bancarizados. Y hay mucha gente que si pudieran hacer lo que quisieran hacer, no tendrían una cuenta bancaria. Están satisfechos utilizando su billetera cuadrada o lo que quieran usar. Ese número, perdón, es bastante alto. Y luego tenemos 2/3 de personas que están bancarizados, pero ya usan proveedores no bancarios para varios servicios financieros y están tratando de ver, vamos a volver a eso en la parte financiera, porque estos números están subiendo. Entonces, por supuesto, esas cifras son distintos en diferentes mercados latinos porque el número de bancos es distinto. Entonces, mi punto al hablar de todo esto es que quiero reenmarcar el problema. No se trata de bancarizar a los no bancarizados, es servir a los no servidos. ¿Cómo servimos a los que no están bien servidos? Entonces, inclusión. La inclusión se trata de servir a aquellos que no están servidos, no bancarizar a los no bancarizados. ¿Cómo servimos a la gente? Si vemos la forma más práctica de servir a la gente, creo que mucha gente diría, bueno, es posible que a largo plazo Bitcoin en El Salvador o Baxos en Guatemala, quién sabe, con el tiempo eso pueda resolver el problema. Pero de hecho, la forma práctica de resolver el problema es cuando uno compara los no bancarizados en los diferentes países con el Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de dinero móvil. Y el tener servicios de dinero móvil, aunque sean servicios de pago básicos,
eso pareciera ser la forma de seguir hacia adelante. Y es interesante para mí, aunque no entiendo por qué, es interesante para mí porque esas cifras varían tantas en diferentes mercados. Porque de mi experiencia previa, yo habría pensado que los servicios de dinero móvil serían más grandes en este momento. Pero tengo teorías sobre por qué esa no es la solución para servir a los no servidos. Y si, y si vemos alrededor del mundo, esos sitios donde podemos ver para inspiración, los números de África son bastante pequeños, pero están creciendo. Pero si vemos a Asia Pacífico, claramente ven que esto todo se relaciona con la penetración de teléfonos inteligentes y los no bancarizados usan teléfonos inteligentes. Es decir, eso se trata de este crecimiento, se trata sobre Alipay, WeChat. Ustedes conocen todo esto. Entonces, la expansión, el experimento en El Salvador va a cambiar ese panorama. Es decir, al hacer que Bitcoin sea algo obligatorio y que todos los comerciantes lo acepten, eso nos va a dar inclusión financiera. Debo decir que eso no está totalmente claro para mí. El darle $30 a una persona en una billetera electrónica, la gente simplemente sacaría los $30, no sé si la gente lo haría, pero en mi experiencia, hablar con gente de diferentes países es que no quieren Bitcoin o cualquier otra moneda virtual, lo que quieren son dólares, ¿ok? Pero debo decir que los experimentos, al obligar a la gente a aceptar dinero, no han salido totalmente bien. Y si vemos a la historia, podemos observar que el imperio de Mongolia obligaba a la gente a aceptar dinero, la revolución en Francia al obligar a la gente a aceptar dinero, este tipo de cosas históricamente no han terminado bien. Entonces tal vez yo esté totalmente equivocado, pero no lo veo como forma de inclusión. Entonces al poner todas estas pruebas juntas, veremos que los servicios de dinero móvil no son toda la solución. Lo que vemos es que vemos en las lecciones donde las billeteras esencialmente le permiten la gran expansión y vemos la incertidumbre en las diferentes alternativas y eso me sugiere a mí que al servir a los no servidos se trata sobre tener la combinación correcta de tecnología, negocios y regulación alrededor del dinero móvil. Eso es la manera de seguir de aquí adelante. Y por supuesto, los casos de estudios, aunque la mayoría de la gente estudia en ese espacio, es en Kenia, donde la compañía de consultoría que yo ayudé a fundar tuvo la fortuna de ser escogida para el primer estudio de viabilidad hace unos años. Entonces entiendo cómo se desarrolló esto, porque creo que eso va a ser de utilidad al contexto de servir a los no servidos en el mercado latino. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este ejemplo? La situación ahora es que M-Pesa es el fintech de más éxito en África, cubre diferentes países, tienen 50 millones de clientes y tienen el 50% de los adultos en Kenia como usuarios. ¿Por qué llegó hasta allí cuando otras plataformas de dinero móvil no han triunfado? Y tal vez mi respuesta sea controversial, pero espero que por lo menos sea un punto para hablar, para que ustedes consideren en sus mercados. Y mi respuesta es, no es la tecnología, aunque escogieron muy bien la tecnología y escogieron le permitir a la gente tener ciertos tipos de teléfonos que tienen acceso, escogieron usar la SIM como para guardar la seguridad. Y en ese momento fue una decisión valiente porque era reemitir todas las tarjetas SIM en Kenia y esa era una proposición bastante costosa, pero fue la decisión correcta. Entonces, si yo quiero ser controversial, yo diría que de hecho es por la regulación. En muchos otros países en el mundo, países que deberían ser usuarios dinámicos,
de servicios móviles de dinero. Los reguladores insistieron en que de alguna manera había los pagos y el negocio era negocio de los bancos y los bancos debían estar involucrados en la distribución, pero eso no sucedió en Kenia. En Kenia, M-Pesa lo proveyó las compañías telefónicas y los bancos que tenían el flujo de las reservas, pero ellos no eran parte del servicio y creció muy rápidamente a este estadio. Si ustedes ven, por ejemplo, en Sudáfrica, las cosas tuvieron que hacer como un negocio conjunto con los bancos y no creció de la misma forma. Entonces, no quiero molestar a la gente de los bancos en el público, pero no es la manera correcta de hacer servicios bancarios y los pagos no necesariamente son un negocio bancario. Puedo ser más controversial al decir que los bancos son más sobre créditos, sobre ahorros, préstamos, y su posición en la sociedad viene de poder emitir créditos y por eso están tan regulados, sino para hacer pagos no deberían hacerlo. Tal vez tendríamos una regulación más ligera. Por ejemplo, lo que hacemos en la Unión Europea con las licencias de dinero. Entonces, la inclusión, tenemos la tecnología, pero ustedes también la tienen. El modelo de negocios es bastante directo y lo importante aquí es la regulación. Entonces agreguemos eso a nuestra colección de factores que podríamos utilizar para hablar, para hacer algo sobre la inclusión. Entonces, si se trata en realidad de que tiene algo que tiene que ver con el dinero móvil, y si realmente vamos a hacer algo sobre la inclusión, esperaríamos ver un crecimiento muy rápido en el uso de las billeteras móviles alrededor del mundo. Eso tendría que agregarlo acá. Pero no vean lo individual, vean los totales. El número de billeteras móviles alrededor del mundo van a ser más o menos 5,000 millones para el 2025. Yo creo que están familiarizados con el número de transacciones en móviles. Ya excede muchos contratos. Entonces, el que yo diga que el problema no es bancarizar a los no bancarizados, sino servir a los no servidos. Y de hecho no tenemos que hacer cosas locas con criptomonedas. Lo que tenemos que hacer es traer billeteras móviles y regularlas. Y creo que lo que es importante, ese es el contexto de pensar sobre la banca abierta en el espacio. Y eso es lo que estamos pensando sobre la banca. Entonces, y no tenemos que adentrarnos en esto, pero si ven el crecimiento de las billeteras digitales en los últimos 5 años, el crecimiento total, creo que si lo ven van a entender. Pero si ven las tajadas que toma, es muy claro que está comenzando a entrar en las tarjetas de crédito, tarjetas débito, y sustancialmente está adentrándose en el efectivo. El 20% creció a 20% de 12%. Entonces, entendemos el problema, tenemos componentes para tener una solución potencial. Entonces, ¿cómo podemos unirlos y qué tiene que ver eso con banca abierta? Entonces, ahora vamos a entrar a la carne del sándwich de esta presentación. Lo primero que tenemos que establecer es que si vemos alrededor del mundo, vamos a ver diferentes tipos de banca abierta. Voy a hablar de una de las lecciones del Reino Unido. El Reino Unido fue el primer país en tener esta banca abierta regulada y obligatoria. Entonces, al principio cometimos errores, pero del otro lado tenemos lecciones para compartir con la gente y esperamos que eso les sea útil. No quiero pasar mucho tiempo hablando de los diferentes proyectos porque son importantes. En Brasil tienen un gran ejemplo de esas leyes y de cómo lo hicieron y cómo uno puede tomar estas presiones comerciales y regularlas. Pero
quiero hablar de algo rápidamente entre la diferencia entre el Reino Unido y otros países. La razón por la que el gobierno obligó tanto la banca abierta fue por la competencia en el Reino Unido. Entonces, los bancos grandes no eran lo suficientemente competitivos y no estaban haciendo lo suficiente para atraer servicios financieros y para entregar toda esa salud financiera a la población. Y decidieron que la manera de romper la competencia era al tener banca abierta. Y no es lo mismo en otras áreas. Por ejemplo, en Australia, la banca abierta no se trata sobre la competencia, es parte de una vista más generalizada de lo que se trata de los derechos de datos a los consumidores y en el Reino Unido tenía que ver más con competencia en pagos y no en banca. En Estados Unidos se trata sobre innovación y nuevos productos y servicios. Yo hablo de banca abierta, pero voy a hablar especialmente del Reino Unido, pero quiero que reconocer que hay diferentes tipos de banca abierta que tienen diferentes procesos en diferentes sitios. ¿Por qué es importante? ¿Por qué les estoy diciendo que miren alrededor del mundo para banca abierta? Porque esta es mi opinión sobre el tipo de eras financieras que hemos pasado y de las que van a venir. Entonces, si nos vamos años atrás, estábamos en un mundo de volumen, se trataba de hacer la mayoría de los negocios, transacciones, tratos. La gente no le pagaba tanto atención al riesgo, solo querían crecer su negocio. Y la inclusión, al crecer su negocio, entonces traía otros factores y eso no salió totalmente bien. Entonces tuvimos la gran crisis financiera y luego llegamos a una era de manejo del riesgo, donde todo se trataba de las nuevas reglas y hacer todo para evitar que los bancos tomaran estos riesgos tan locos y hacer que el mercado fuera más manejable. Una vez que la gente empezó a pensar que eso estaba bajo control, entonces pasamos por una era de eficiencia de operaciones, que sé que para mucha gente se traduce en cortar costos, bajamos los márgenes. Y utilizo esta etiqueta de McKinsey. Ellos decían que cada uno duró más o menos 4 años. Y es más o menos, es lo correcto. Pero en el 2016 sabíamos que había una nueva era de fintech, se trataba de alianzas de fintech y de retar a los bancos a través del fintech. Y eso tenía sentido, especialmente después de ese periodo de cortar costos y eficiencia, porque los bancos no tenían los recursos para crecer y eso se ilustra fácilmente. Yo estaba involucrado en uno de los bancos europeos grandes. Me invitaron a hacer algo tecnológico interno que estaban haciendo. Y si ven la forma en que dividen su presupuesto, eso es un banco grande de Europa, tenía más o menos 1.000 millones de euros en presupuesto, pero del 90% de ellos se fue a mantener la infraestructura existente. Yo sé que ese rango no es diferente a muchos bancos con lo que ustedes están familiarizados. Entonces, 10% del dinero estaba disponible para nuevos servicios y productos, pero el 90% de ese dinero se asignó a proyectos de cumplimiento que tenían que ver con manejo del riesgo y ese tipo de cosas. Entonces, 10% era lo que quedaba que podía entrar a desarrollar nuevos productos y servicios. Entonces, parece que el banco tiene este gran presupuesto de TI, pero una gran porción, una pequeña porción se utilizaba en nuevos productos y servicios. Y la idea era, bueno, vamos a dejar que FinTech desarrolle nuevos servicios y productos, a ver cómo funciona. Entonces, esa alianza por la que yo me siento negativo, tal vez que tenga más éxito en Latinoamérica, pero en Europa, las compañías que me gustan mucho, con las que estoy familiarizado, un buen ejemplo es una compañía que es My Lovely Holding. Ellos eran de BBVA y ese es uno de mis fintechs favoritos. Ellos salieron de BBVA y cuando salieron de BBVA
perdieron creo que 2/3 de sus clientes porque los clientes querían un banco de rental, pero aquellos que se quedaban tenían 20 veces la rentabilidad. Entonces el fintech, um, cuando uno ve fintech, no tiene ningún sentido ser parte de un banco, a menos que uno se alíe con uno. Pero al llegar al 2020, entonces tenemos que hablar más porque teníamos que utilizar banca abierta para usar servicios en línea, que es lo que está sucediendo en el Reino Unido. Entonces el nuevo mapa es utilizar banca abierta y no formando esas alianzas. Entonces las fintechs, y cuando ven eso se refleja en muchas discusiones en finanzas. Uno tiene experiencia de clientes, tienen lo que los clientes hacen, tienen clientes de marca, eso se ve en casos sencillos. Entonces, el consumidor hace lo que quiere hacer y hay una capa de fintech ahí que utiliza banca abierta para abrir cuentas y enviar dinero y todo ese tipo de cosas. Y si esto se queda, si estas eras de 4 años son correctas, por supuesto, no es la parte de la discusión de hoy, pero es interesante especular cómo van a ser los siguientes 4 años, qué nos van a traer. Si los siguientes 4 años se tratan de apertura y banca abierta, ¿qué va a suceder más o menos en el 2024 para que sea la siguiente era de los servicios financieros? Y yo sé que no vamos a hablarlo hoy, pero sí creo que este tipo de abierta de descentralización vamos a descentralizar las finanzas y esto sería la era que nos espera. En el momento se trata de que la gente compre fotos tontas de chimpancés y ese tipo de cosas, pero tenemos ese germen del nuevo sistema financiero. De todas formas, en este momento estamos en una era de abertura. Entonces, ¿cuáles son las lecciones del Reino Unido? En el Reino Unido teníamos un par de revisiones medias y había cosas que regulaba el gobierno, porque la banca abierta se arrancó, pero no marcó una gran diferencia entre los consumidores, no revolucionó ningún servicio o producto. Entonces el gobierno hizo un par de revisiones y una fue la de se trataba de la infraestructura de la banca abierta, la otra eran las prioridades de consumidor, que la hizo Faith Reynolds, que la ven aquí. Faith Reynolds es experta, de hecho representa a los consumidores en el distrito de pagos del Reino Unido. Ella es experta en eso y ambos reportes, por cierto, son reportes, son excelentes reportes y yo sugeriría que la gente que está pensando en formular estrategias nacionales alrededor de la banca abierta no vean dónde comenzó el Reino Unido, sino estos reportes interinos de medios, que son documentos excelentes. Entonces, en el documento de Faith sobre los consumidores y sus productos, ella dijo, ¿cómo vamos a servir a la gente exactamente? Y ella dijo, miren, solo al hacer pagos, eso no es suficiente. Las billeteras móviles, eso va a ser el mecanismo de inclusión para comenzar, pero no es suficiente. Tenemos que utilizar todas esas tecnologías nuevas para llegar a un mundo de finanza abierta, no banca abierta. Si realmente vamos a ayudar a los consumidores, si vamos a mejorar la salud financiera de los consumidores, no es suficiente que podamos hacer los pagos. No es suficiente que podamos ver sus cuentas bancarias. Tenemos que ver las hipotecas, pensiones, ese tipo de cosas. Y eso fue un trabajo interesante y cambió mi visión sobre la era de la apertura y qué significa. Y empecé a pensar, ok, me interesa servir a aquellos que no están servidos, pero ¿cuál es el fin de servir a los no servidos? ¿Y cómo sé cuando están bien servidos? Y comencé a pensar, de hecho, Faith tiene razón, el servir, se trata de entregar salud financiera a esta gente, no servicios financieros individuales. Entonces, esto nos da un contexto un poco distinto de ver el panorama grande. Ahora empezamos a pensar, ok,
tuvimos banca abierta, que en el Reino Unido se trataba de bancos, era lo que nos llamamos el CMA y la competencia de los bancos. Los bancos, 9 bancos más grandes en el Reino Unido aplicaban este tipo de banca. Y de hecho, no sé, no tengo las cifras de frente, pero creo que son 70, 80 bancos que son parte de ello, porque se ha vuelto una presión competitiva. Y esos bancos, 9 bancos tienen que seguir. Y la Unión Europea dijo, solo se trata sobre proveedores de pagos y darle acceso a los pagos, no solamente pagos bancarios. Ahora en el Reino Unido, gracias a Faith y otros, estamos pensando sobre finanzas abiertas y cómo se va a ver eso. Y como mencioné en referencia a Australia, la gente ahora está pensando en finanzas abiertas, en un contexto mucho más grande de datos abiertos. Y no quiero hablar de eso hoy, pero los datos abiertos toman el espacio de nivelar el campo de juego en cuanto a finanzas, economía. Entonces hay que regular Big Tech y las grandes compañías de Big Tech, y también está interesado en varias áreas, en áreas nuevas. Entonces estamos hablando de finanzas abiertas y salud financiera, pero yo conozco el contexto porque yo lo veo, entiendo cómo encaja en irse hacia esta visión más abierta, más amplia de los datos abiertos. Entonces hablemos sobre cómo llegamos a la salud financiera y qué significa. Vamos a olvidarnos a dónde vamos con los datos abiertos. Vamos a ver cómo llegamos a salud financiera. Y esta es la visión de Faith. Entonces comienza con el fintech utilizando banca abierta. ¿Y para qué lo utilizan? Lo utilizan para proveer mejores calificaciones de crédito para la gente, porque si yo tengo acceso abierto a su cuenta bancaria, no necesito muchos datos, tal vez necesito datos de 90 días y yo puedo tomar decisiones exactas en cuanto a ahorros y préstamos. Y cuando hablo de cuentas bancarias, también me refiero a la billetera móvil. Una cosa que aprendí en M-Pesa en Kenia es que las transacciones de billetera móvil fueron un sustituto para los créditos convencionales. Y lo que la gente hacía era que querían decidir si usted era una persona confiable y se voy a prestarle dinero. Entonces yo miraba la historia de sus transacciones en M-Pesa y resultó que era una manera razonable de utilizar el dinero. Y primero, ¿para qué lo utiliza la gente? Lo usa para préstamos y finanzas. Entonces, para aquellos que no tienen tanto dinero, tenemos que ayudarlos a ahorrar más. Tenemos que tener esa absorción de choque para sus problemas en la vida. Si es al proveerlos con los préstamos correctos, con buenos precios en el momento correcto y tener sus balances. Pero sin embargo, ese es el siguiente paso en el camino. Entonces, si tenemos más datos sobre la gente y tenemos más datos sobre la gente en agregados y grupos, entonces podemos ayudarlos con sus gastos. Una de las cosas que representa un problema para la gente más pobre, la gente que no tiene dinero, es que obviamente no pueden negociar buenos tratos para productos básicos, para productos financieros, para no solo productos financieros. Y por el uso de acreditación de datos y podemos ayudar a esa gente que no tiene tanto dinero para obtener mejores tratos. Y finalmente, los apoyamos en su toma de decisiones. Tenemos todos los datos sobre sus circunstancias y sería imposible hacer esto en parte solo con humanos. Pero entonces podemos entregar a un consejo sofisticado para todos. Hay un link bien entendido entre la salud mental y la financiera. Y lo que decía Faith era, tenemos todo esto sobre banca abierta y básicamente lo que hemos hecho es trabajar sobre los préstamos y tenemos que impulsar las cosas en este trabajo de los bancos. Y cuando hablo de servir a los no servidos, a eso me refiero. Uno comienza con una cuenta de pagos o una cuenta de billetera tal vez. Entonces uno se mueve por este camino. Entonces ustedes piensan tal vez
¿Qué tiene que ver todo eso? Porque esto es algo de banca abierta. ¿Qué tiene que ver? Y quiero decir algo más. No, de hecho no. No. Entonces, solo para mostrarles cómo ha crecido, pensé que podía utilizar el segmento de SME para ilustrar el punto de que ese primer paso de préstamos, porque no se necesitan muchos datos sobre la cuenta bancaria de alguien para tomar una decisión sobre el préstamo. Eso es un mango bajito allí, pero en el Reino Unido esas son compañías que están bien financiadas y yo he tenido la fortuna de poder buscarlas, Coconut, Floodlane, y ellos tienen el objetivo del sector SME porque los pequeños negocios tienen dinero, pero usan muy mal sus servicios financieros y tienen cosas a corto plazo, deudas a corto plazo. Si el tener acceso a una cuenta de pequeños negocios les permite tener grandes servicios y los ayuda a manejar su dinero de manera más efectiva. Y de hecho, en el Reino Unido fue este segmento que atrajo a estas nuevas compañías desde el principio. En el espacio de consumidor de retail no había mucha división. Había tecnología de cuentas y cosas así. Gente que ayudaba a entender finanzas de corto plazo a individuos y teníamos que tener más datos para poder usar un precio más exacto. Ahora, pero quería unir todo esto en algo que sea una forma práctica de aquí en adelante en los mercados latinos. Y esto lo llamo inclusión imbuida. Es decir, tenemos que servir a los no servidos, pero los estamos sirviendo a través de banca abierta, como vieron un momento, y con lo que lo estamos sirviendo es salud financiera. Entonces, ¿cómo entregamos salud financiera a escala a esas poblaciones? ¿Y cómo ayuda? ¿Cómo nos ayuda esto? Esta es mi sugerencia. Por supuesto, tenemos los clientes. Ya no vamos a bancar a los no bancarizados. Lo vamos a utilizar billeteras digitales y los bancos pueden proveerla. Facebook puede proveer y Outdo en Guatemala también lo puede hacer. Y otra gente puede entrar en ese espacio porque esto tenga que ver con un ejemplo, de hecho, un grupo que creo que está mal servido, un grupo que creo que está mal representado en la provisión de las billeteras son los minoristas, porque ellos creo que ya están proveyendo esas billeteras digitales, especialmente en los mercados en desarrollo, que tienen esa interfase entre el efectivo y el punto de venta, el punto de retail, y eso es un buen ejemplo. Entonces tenemos a los clientes, tenemos las billeteras digitales para servirlos. ¿Y cómo los servimos? Los servimos a través de banca abierta. Entonces, no es rentable para que un banco sirva a estas personas individualmente a través de cuentas bancarias, pero podría ser rentable para que los bancos les sirvan a ellos como un agregado de las interfaces de banca abierta en billeteras. Eso fue en Tanzania, donde las billeteras móviles se proveyeron. La gente fue al banco, no recuerdo la interfase, pero el banco estaba pagándole a los consumidores 2%, algo así, de intereses. Entonces uno quiere que la gente pobre ahorre y uno les ofrece, cuando les ofrece 2%, no es mucho, porque esas son cuentas, son costosas para administrar. Entonces tenemos, no sé, 1.000.000 de billeteras. Si tomamos 1.000.000 de billeteras y todas las ponemos en su banco y las circulamos, entonces les damos, no sé, no recuerdo, 8%, 10%. Entonces la banca como un servicio en este tipo de servicios puede hacer que el banco sea rentable, pero también provee una manera de servir a los clientes individuales de mejor manera a través de billeteras. Y para que eso sea costo efectivo, entonces debajo de eso necesitamos a estos enablers, a esas personas, por ejemplo, en el Reino Unido, que son redes de pagos instantáneos. ¿Por qué? Porque necesitamos un mecanismo por debajo eficiente para mover el dinero
por detrás, y eso se ve mucho más cambiando, y lo hace más barato de lanzar también. Y no creo que sea una loca idea que uno va de bancar a los no bancarizados y servir a los no servidos. Y cuando utilizamos billeteras digitales y esta idea de las billeteras digitales como servicios bancarios. Y recuerdo que una billetera digital tal vez tome diferentes servicios de diferentes proveedores. Puede ser un proveedor de seguros o de cuentas. Una billetera digital no tiene que cambiar de uno a otro y eso también nos lleva a la competencia, pero al mismo tiempo también le da rentabilidad al banco y por supuesto necesitamos habilitadores para hacerlo. Y de hecho esos habilitadores no necesariamente se hace a través de pago, pero puede ser a través de la identidad. Entonces, para resumir, espero que haya cambiado su mentalidad sobre cuál es el problema de la inclusión. Esta idea de servir a los no servidos creo que es de mucha ayuda. Esta idea más específica de cómo sabemos cuando los hemos servido y con qué los estamos tratando de servir es salud financiera. No solamente son servicios sencillos y cómo podemos entregar eso de manera más efectiva a través de la banca abierta. Y creo que ese enfoque de capas también nos ayuda. En resumen, y quise hablar de los reguladores porque las tecnologías pueden entregar muchas cosas y necesitamos que los reguladores creen los espacios para que esto suceda del lado de la billetera, del lado bancario. Y me pregunto si puede ser, nadie lo quería así, pero me pregunto, reflexionando, si el COVID, el virus, ha probado el shock para que eso sucediera, porque era interesante para mí. Yo estaba trabajando viendo las respuestas de la pandemia en diferentes países y podía ver que en algunos países, el uso de billeteras digitales para alivio de la pandemia, cuando los gobiernos lo hacían, eso fue efectivo. Y más que en todo lo que hemos dicho sobre banca y salud financiera, eso hizo que los reguladores pensaran, este es el futuro, no en cuanto a hacerle bullying a los bancos y forzarlos a perder dinero perdiendo las cuentas pero es abrir la plomería de alguna manera para que esos proveedores especializados sepan que tenemos segmentos diferentes para diferentes clientes y el unir todo esto, entonces eso sería bueno para el gobierno y también para los negocios y para los bancos. Espero que sea una visión positiva para el futuro para ustedes y espero que lo hayan encontrado útil. Y obviamente, si piensan que me equivoco en alguna de estas cosas, me encantaría que me contaran. Por favor, envíenme un correo electrónico o contáctenme. Muchas gracias, Daniela. Ahora te doy la palabra de nuevo. David, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo el conocimiento. Solo me quedan realmente palabras de agradecimiento por haber compartido con nosotros el día de hoy y quisiera obviamente seguir trabajando con ustedes en el futuro desde Colombia FinTech para impulsar todo este tema de Open Finance e inclusión financiera.